Aide, ¿y a ti también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Y esto nos lleva a la del Cabo de Mandica y es, ¿cuál piensas sobre el avenir del ladino? ¿Sos optimista del punto de vista del carar de hablantes que lo van a hablar en el avenir? ¿Y cuál piensas que es menester hacer para adelantar la lengua? Y además de continuar a documentarla, a descifrar los documentos que topamos y en continuar en hablando el ladino. Sí, bueno, esta es una buena demanda, difficile. Ujú, Bueno, para mí, una decisión que tomé es que quise hablar o quise procurar de hablar con mis hijos ujú, y pensando al avenir. Y si no estaba en Seattle, pienso que no iba a, a- no iba a entrar por este camino, ujú, porque es un camino de locura, es una locura. ujú, Eh, Veramente, es una locura lo que percurrí de hacer. Empezando con mi hijo mejor Vidal, ujú, que ahora tiene 8 años. ujú, Hasta que tenía 5 o 6 años, no le hablé casi ni una palabra en inglés, ujú. solo en ladino. Wow. Y fue muy, muy difícil, diremos. Hablar, hablar en una lengua que no es tu lengua madre es una Ujú, cosa. Hablar a tu propio hijo en una lengua que no es tu lengua madre es ujú, otra cosa muy, muy difícil. Rehusimos, ujú, es decir, hasta un punto. Quiere decir, estábamos por unos cuantos años durante la pandemia, que es importante aquí, porque él era a mi lado y ujú, estábamos juntos y no había otra influencia, no ujú, había los maestros y ujú, no había inglés aquí, ujú, ahí. Y estábamos hablando en nuestra lengua. Fue muy difícil. No hay libros para escritores. Hay unos cuantos ahora, tras 5 años habían manco, ujú. pocos, Sí. pocos, Ujú, pocos, pocos. Y no se puede inventar Alicia en las maravillas sí. a uno que tiene 2 años, no va a entender, Seguro. no va Ujú, a entrar al tino. Y lo que hice es yo tomé los libros clásicos para criaturas en inglés ujú. y percurrí de trasladarlos Ah, wow. en y entonces todos los libros americanos para criaturas, Ujú, mis hijos conocen en las traducciones de ladino que hice yo. ajá, Ah, eh, Había un momento durante la pandemia cuando mis padres podían entrar en la casa porque ujú, estábamos quedando afuera. ah, Y mi madre me acompañó a meter mis hijos a dormir la noche ujú, y teníamos el uso de meldar antes de dormir, que es ujú, normal. Y hacía lo que estoy describiendo ahora. Tenía un libro, no me acuerdo cuál es el libro ujú, que estábamos meldando esta noche con mi madre. Tenía la tradición con mi hijo mejor, con Vidal. Si no sabía una palabra, no sabía cómo decir una palabra. Me acuerdo, no en este ejemplo, una de las primeras demandas que tenía en este experimento ujú, fue un libro sobre un dinosaurio con slippery flippers. ujú, Slippery flippers. Y estaba pensando, ¿cómo decir slippery flippers? Y demandó a Rachel Amaro-Bornik, ujú, demandé a David Bunes y a ujú, la fin decidí de decir palmicas resbalosas. Palmicas resbalosas, slippery flippers, ok.
Ma en este ejemplo con mi madre estábamos haciendo una cosa encima y no sabía cómo decir una de las palabras que encontré, que topé en el libro, no sabía cómo decirlo en ladino. Ujú. Entonces, mi hijo saltó de la cama y me truchó la torre de diccionarios que teníamos ahí. Quiere decir, teníamos Nehemá, teníamos Cohen y Cohen en inglés, Ujú. teníamos, ya sabes, lo que, el Sí. gran hebreo, ¿cómo es aquí? Matilda Cohen Serrano, Al-Pasi, teníamos todos los diccionarios y este es lo que hacía. Buscaba, Avner Pérez teníamos, estaba buscando en los diccionarios para topar este libro, para topar la palabra desconocida. Y a veces, bueno, conozco un carácter de francés y hebreo, no puedo hablar fluentemente. Y a veces esta palabra, no entendí la palabra ni en francés ni en hebreo. Entonces, tuve que topar diccionario hebreo, diccionario francés, y Oh. 20 puntos para topar una palabra. Y mi madre estaba sentada allí con ojos de maravilla, Ujú. pensando, ¿cuál te hice? ¿Cuál te hice para que saliste? ¿Para qué haces estas cosas? Estas babajadas son babajadas. No se puede vivir una vida ansina, buscando palabras cada noche y día. A veces es lo que este fue mi vida para unos cuantos años. Y rehusimos hasta que Vidal podía echar la shon en ladino. Wow. Y tengo grabaciones, unas cuantas grabaciones Ujú. clandestinas de él y yo hablando en ladino. Otras cosas muy interesantes afectaron, porque mi esposa, mi mujer, Ujú. es ashkenazía Ujú. y conoce Jalis castellano, digamos, español, Ujú. parte de, ella es de Los Ángeles y Ujú. estudiaba en México y Ujú. también España y puede hablar las Ujú. dos variedades de Ujú. español y emplea el español en su vida profesional. Ujú. Entonces, para entrar el ladino en la casa, eh, una guerra se dio en la casa, porque, bueno, es que el ladino contra el español Ujú. y las dos bajo la fuerza dominante del inglés. Ujú. Y bueno, porque estaba de ahí empezando, estoy de ahí empezando el ladino y no sabía todas las palabras que teníamos de menester. Y Ujú. porque mujer conocía bastante bueno el español Ujú. y estaba procurando de trocar y transformar su español al ladino, Ujú. inventaron una lengua nueva. Ah, Ladiñol. sí, una lengua nueva que es la de inglés español, no sé cómo decirlo. Ajá, ok. Entonces tuvimos que inventar unas palabras. Ujú. Por ejemplo, una de las palabras que empleamos, que pienso que es una palabra que solo se emplea en nuestra casa, Ujú. es una palabra que vas a entender cuál es, ama no es una palabra, Ujú. salvo que en mi casa, que es basura allí. Ajá. ¿Entiendes cuál quiere decir Basura basura? allí. Es o la persona o el lugar donde se Sí, mete sí, la persona, sí. es la persona, porque mira, mis hijos Sí. les placían mucho a mirar por la ventana Ujú. cuando vinieron con los camiones grandes para Ujú. quitar el estiércol Sí. sí, sí, del shop, Ujú. quitarlo. Ujú. Y no sé cómo afectó, pienso que fue una colaboración entre mi mujer Ujú. y mi hijo Bajor Ujú. y ah, inventaron la palabra basura allí. Ujú. Ujú. Y Sí, bueno, sí,
Tiene mucho sentido. Decía Wittgenstein que hablar una lengua es participar de una manera de vida. Aunque si esta manera es única, tiene Sí, sentido que solo hay sí. verbos únicos. Sí. Sí, y tuvimos que hacer cosas ansina y teníamos de mandar a conocidos, a amigos, a investigadores, cómo decir esto, cómo Ujú, debemos decir esto, todas las cosas para las criaturas. No sabía porque, mira, cuando empecé hablando con mi hijo y después el segundo hijo, Vidal y Ezra, con los dos, es que, bueno, tenía vocabulario de un jornalista de Salonique del año 1925. Mira, ujú, no tenía vocabulario de un babá ujú, del siglo XXI. ujú. Y tuve que empezar muchas cosas que no conocía. um, eh, para pañales y para... Ah, otra cosa, para carocha, donde meter la criatura y pujar Ah, sí. por la Ujú, carrera, ¿sí? Ah, no sabía que había esta palabra ujú. y decidimos de llamar a esta cosa arabá de criaturas. Sí, Es lo tiene que es. sentido, sí. Es arabá Sí. arabá de criaturas. Ok. Este es. Bueno, lo que afectó es después de la pandemia, los hijos empezaron a entrar en registrarse Ujú, y asistir las escuelas públicas ujú, aquí. Y de un día al otro, sus vidas se trocó definitivamente de una vida en casa en ladino a una vida fuera de la casa la más parte del día exclusivamente en inglés. ujú, Y hizo mucho daño a nuestro experimento en ladino, porque vinieron atrás de la escuela y me parece que es exactamente como lo que afectó a la generación de mis padres y nonos, ujú, que tenían un poco de vergüenza, ujú, ya que tenían en casa una lengua diferente. Y no es solo una lengua diferente, es una lengua diferente de una lengua conocida. ujú, ¿Qué quiere decir? No es, si era español, puede ser que salía en otra manera. ujú, Para ellos es llegar a los maestros, a los amigos, ¿cuál es? Español, español es como español. Los que hablan español dicen que no se dice encina, no ujú, es español. Y bueno, devino una cosa muy difícil. ujú, Y ahora estamos hablando yo la mitad en inglés, la ujú, mitad en latino con ellos, y ellos responden casi la mayoría en inglés. ujú, ujú. Ama puedo dar a Vidal Bakshish algo mahsus y especial Ujú, para que hable en ladino. Ah, ¿quieres jugar una hora más? Que me hables en ladino. ¿Quieres mirar el ujú, ecrán? Debes de ujú, hablarme en ladino. Y a veces este rehúye y hable más en ladino. Y entonces este tiene relación con la demanda más grande. ¿Cuál es el avenir de la lengua? Y no sé, veramente no sé. Es que si vamos a tener una comunidad o unas familias que están hablando la lengua ujú, en casa día cada día, cuando están comiendo la cena, están hablando en latino. Cuando están hablando de la política, están hablando del homework en latino. ujú, Fue una cosa loca que hacía cuando mi hijo vino a la casa con homework en ujú. inglés. Estaba explicándole en latino cómo hacer el homework en inglés. Que una locura, veramente. Que no hago más, Ancina. Ujú, Ama, sí habría
unas familias, una comunidad enteramente en ladino, con, con familias de generaciones, de los viejos, de los padres y de las criaturas, de tener escuela completamente en ladino. Esta cosa es de sueños, es realidad alternativa, no tiene nada que ver. Según mí, puede ser, había un milagro y algo va a pasar, va a trocar. Pero este no es. Lo que puede hacer es de apartar lugares o temas o momentos, sujetos con los cuales puedes emplear el ladino. Mm, Es decir, a la universidad. Quiere decir para las porciones de la tefilá. Quiere decir con las canticas. ujú, Quiere decir con la escritura de la poesía o del cuentecicos ujú, nuevos. Para tener una sociedad enteramente en ladino como había o en Salónica, o Estambul, o Izmir, o Nueva York, o ujú, Seattle antes, tantaño, ujú, no vamos a tener más. ujú, Esta otra manera de infusión de la lengua, ujú. las comidas, canticas, refranes, lo más posible, lo mejor, puede ser una cosa que más gente puede participar en esta Ujú, manera. ujú. Qué interesante y qué importantes son estos espacios de aislamiento funcional que llamaba Joshua Fishman para Sí, adelantar sí, la... exactamente, exactamente. la- Estoy procurando con mi familia de hacer esto un poco, pero es difícil, requiere mucha fuerza, eh, si sos Aragón es que eh, es muy colay para dejar la lengua al lado. Sí, Ancina es. Estoy seguro que con historias de inspiración tan épicas como la que partajaste hoy con vosotros, vas a dar fuerza a mucha gente que nos están sintiendo en todo el Olam, inshallah. Inshallah, inshallah, merci, merci. Merci mucho, Cara Devin, por partajar tu historia y esperamos que tu visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Amén, amén. Nos vemos.